¿El cristiano debe diezmar? ¿Los israelitas diezmaban dinero? ¿Qué era el alfolí? Es importante saber el contexto de Malaquías capítulo 3, verso 10, que es un texto que se ha malinterpretado. No puede dejar de escuchar esta primera clase del tema concerniente al diezmo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y con ustedes el profesor Frank Mendoza Martínez. Que nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Hoy, 25 de abril del 2022, vamos a dar respuesta a la consulta de nuestro hermano Néstor Castillo en nuestro canal de YouTube. Él nos propuso que hablásemos sobre el tema del diezmo. Y en esta clase que hemos titulado ¿El cristiano debe diezmar? Es la parte 1, en la cual vamos a ir desglosando esta cuestión para muchos confusa, pero muy clara, que nos ofrece la Biblia en cuanto al diezmo. Bien, oremos. Padre Celestial, Dios de la gloria, te adoramos y queremos que nos abras el intelecto y también nuestro corazón para poder entender tu palabra y que ella quede grabada, oh Dios, en la tabla de nuestro ser. Oramos en el santo nombre de tu Hijo Jesús, cuando decimos amén y amén. Puede compartir esta clase, suscríbase al canal de YouTube, estamos creciendo. Esa es una obra de educación espiritual para cada uno de ustedes. Bien, ahí les muestro entonces el primer gráfico que les he preparado. Nuestro hermano Néstor Castillo, él comentó ahí al pie de uno de mis vídeos pasados y también proponiendo que hablemos sobre el tema de la salvación, que también vamos esta semana, gracias a Dios, a absorber su pregunta, y también sobre las dispensaciones de la ley y de la gracia. Bien, usted puede ahí escribir su comentario, su propuesta, qué temática de la Biblia le gustaría que, que desarrollemos, que tratemos. Muy bien, ahí observamos entonces el esquema en nuestra pantalla, el diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Correcto? El diezmo en el Antiguo Testamento. La palabra diezmo en el idioma hebreo, ahí tenemos la transliteración, es maser, M-A-A-S-R, perdón, M-A-A-S-E-R, maser. Y también tenemos el vocablo original hebreo tal como se escribe. Bien, maser, este vocablo hebreo, maser, significa sencillamente décima parte. La décima parte. El diezmo es la décima parte. Vamos a suponer que usted gana en su trabajo semanal, le pagan $100. ¿Cuánto es la décima parte de $100? Pues es $10. Si usted gana $500, la décima parte es $50. Muy bien, también en euros. Si usted está adquiriendo una ganancia de 500 euros, la décima parte, evidentemente, es 50 euros, lógicamente, ¿verdad? Entonces, el diezmo es la décima parte, maser. La décima parte la encontramos leyendo algunos pasajes bíblicos, empezando con Abraham, el gran patriarca Abraham. Abraham, por ejemplo, diezmó a Melquisedec. Quiero que abra su Biblia en el capítulo 14 de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 14 del libro del Génesis los versículos 18 al 20. Bien,
Este tema es la primera parte. ¿El cristiano debe diezmar? Así lo he titulado. Es la primera parte del tema del diezmo. La segunda parte vamos a darla en esta semana. Bien, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y luego leemos: y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué todo? Del botín que él había obtenido en esta derrota. Versículo 17 podemos leer en el contexto inmediato anterior del capítulo 14 de Génesis, cuando volvía, vale decir Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sebe, que es el valle del rey. Abraham tuvo una senda victoria entonces. Y en esta escena, aparte del rey de Sodoma, apareció la figura de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Muchos han argumentado y creído y sostenido de que este Melquisedec pudiera ser nada menos que la preencarnación o la preaparición del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, una teofanía o cristofanía. Sin embargo, no se apoya esta conjetura desde la Biblia, porque usted puede leer, por ejemplo, los capítulos 6, 7 del Hebreos, del libro de Hebreos, y no hay tal cosa como esta prueba, ¿no? Es un tema que merece un estudio aparte. Bien, vamos a hacerlo, vamos a estudiarlo más adelante. Si fue Jesucristo el rey, el Melquisedec o no lo fue. Pero lo cierto es que este monarca, Melquisedec, rey de Salem, le bendijo, ¿no? A Abraham, y le dijo: bendito seas tú, Abraham, de Dios Altísimo, ¿no? Este hombre, este monarca, Melquisedec, eh, pues reconocía al Dios Altísimo que estaba con Abraham. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec reconoció la victoria obtenida por Abraham, ¿correcto? Pero luego leemos ahí en el versículo 20, en la final, en la parte final del texto: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este acto de Abraham de entregarle los diezmos a Melquisedec demostraba que Abraham reconocía la autoridad espiritual, la autoridad sacerdotal de Melquisedec, que era como un representante de Dios. Melquisedec era un representante de Dios a quien Abraham le dio la 10ª parte del botín, ¿no? Eh, Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no me digas: yo enriquecí a Abraham. Bien, Abraham rehusaba tomar del rey de Sodoma, pero Abraham literalmente diezmó. La 10ª parte le entregó, dice, a Melquisedec. Esta es una primera referencia del diezmo, ¿de acuerdo?, con el patriarca Abraham. Luego tenemos la siguiente referencia en cuanto al diezmo, que se trató de un voto, un pacto, ¿no? Leemos ahí en el cuadro: Jacob hizo voto de diezmar a Dios. Una promesa le hizo Jacob a Dios, aunque no se dice que lo haya hecho. Es decir, no sabemos si a la postre o al final de cuentas Jacob cumplió con Dios con esta promesa. Bien, y para ello busquemos en el capítulo 28
del mismo libro de Génesis, capítulo 28, y vamos a leer los versículos 20 al 22. ¿Les parece? Capítulo 28 de Génesis, versículos 20 al 22, leemos: E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bien, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Es decir, Jacob estaba haciendo un voto, una promesa al mismo Dios. Si Dios estaría con él, si Dios le cuidaría, si Dios le sustentaría con el pan para comer, el vestido. Una promesa indudablemente condicional, ¿no? Que presenta Jacob a Dios, algo condicional. Él estaba condicionando, valga la redundancia, su voto de poderle diezmar a él, ¿no? Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, la décima parte. Un voto, reitero, eh, condicional. Jacob estaba eh, haciendo un requerimiento, ¿no?, a Dios, un desafío. Eh, Porque recordemos que la palabra Jacob significa suplantador. O sea, él usó de astucia, ¿no? Cuando, por ejemplo, su mamá, Rebeca, ya Isaac estaba ciego, no podía ver, y estaba Esaú y Jacob. Y Rebeca le, le aconsejó a Jacob para que se hiciese pasar por Esaú, y él pues se apropiase de la primogenitura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Esaú pues venía del campo, sudoroso, con hambre, y Jacob le ofreció un plato de lentejas. Usted lo recuerda, ese episodio, ¿no? Y Esaú sucumbió pues al hambre y comió el guisado, y le vendió su primogenitura, se lo vendió a Jacob. Entonces Jacob, él usó de astucia, y él hizo un voto condicional delante de Dios. Bien, este es el segundo caso de donde aparece la palabra diezmo. Ahí es maser, o la décima parte. Bien, eh, luego en la ley mosaica eh, también está incluido el diezmo. Leemos ahí en nuestro cuadro: fue parte de la ley mosaica, los israelitas no diezmaban dinero. Un punto importante, porque hoy por hoy se ha enseñado de forma muy errada, equívoca, que se asocia el alfolí eh, con una caja preparada para diezmar. Y la congregación, la iglesia, eh, pues se pone de pie, camina, y con un sobre, ¿no?, da el diezmo monetario, ¿no?, en billete o en monedas. Pero los israelitas, los judíos, no diezmaban dinero. O sea, no hay tal cosa como un diezmo monetario, lo cual es una falacia, es un error. Bien, vamos a leer Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio, en el capítulo 14, vamos a leer los versículos 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás, era parte de la ley mosaica, indudablemente. Todo el producto de dinero, no, dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Había un diezmo anual. Bien. Versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite,
y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Qué interesante cómo se detalla el diezmo. ¿En qué consistía el diezmo? A ver, ¿en qué consistía el diezmo? Consistía que era el producto del grano, luego dice del vino, bien, del aceite. O sea que los israelitas diezmaban de estos productos, del aceite, del vino, del grano. Habían también, muy aparte, las primicias o los primeros frutos de tus manadas, de tus ganados, los primeros animalitos. Lo mejor eran las primicias que la nación de Israel le daba al Señor. ¿Para qué? Esto era un aprendizaje para que ellos confiaran, sirvieran con reverencia, y con temor a Jehová su Dios todos los días. Esta es una referencia al diezmo anual, cada año. No era un diezmo mensual, ni semanal. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas, también católicas, eh, los mormones, testigos de Jehová, practican, eh, los testigos de Jehová no, ellos hacían un donativo voluntario, pero dentro del mormonismo y de las demás iglesias se practica un diezmo no anual, no te sé bien, es un diezmo mensual o cada fin de mes o cada fin de semana, porque se entiende que los hermanos trabajan y se les pagan semanalmente, otros les pagan quincenalmente, otros reciben el sueldo mensual. Entonces, ya el diezmo ya pues sería semanal o quincenal o mensual, pero no anual. Y también lo hacen de forma monetaria. Sin embargo, hemos comprobado que la nación de Israel diezmaba anualmente y consistía en un diezmo de grano, eh, un diezmo agrícola, ¿verdad? Era agrícola y de ganado, eh, el producto del campo, del vino, el aceite, pero no era un diezmo, repito, monetario, no era un diezmo de dinero. Eso es algo clarísimo que observamos en la Biblia. Ahora bien, les muestro el siguiente esquema, un esquema de un cuadro de llave, y leemos: el diezmo fue exigido para la nación de Israel y no para la iglesia neotestamentaria. Es decir, era el requerimiento para Israel, para la nación de Israel. ¿De acuerdo? El contexto literario de Malaquías así lo demuestra. Bien, vamos a leer Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Interesante, porque es un texto que se ha mal interpretado, lamentablemente, y se ha sacado del marco de su contexto. Malaquías 3:10, que se suele usar a menudo, siempre. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bien, dice el texto muy claramente: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y esto se malinterpreta de la siguiente forma: hermanos, dice la Biblia que traigan los diezmos, vengan a diezmar. Aquí está el alfolí o una cajita, bien, porque dice la Biblia que hay alimento en mi casa. Ese templo necesita de sus diezmos para que también los pastores puedan ser sustentados bien y vivir de una forma digna. Sin embargo, esto no enseña el texto. Dice: trae los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí no era una caja confeccionada para diezmos monetarios, no era un cofre de madera o de cartón. El alfolí era un granero. Escúchelo bien y si quiere anótelo. El alfolí era un granero inmenso donde los israelitas, donde el pueblo de Israel
le presentaba al Señor el diezmo de sus vacas, sus granos, sus campos, sus tubérculos, el aceite, el vino, etcétera. Era un granero, era un almacenero, o sea, un almacén, entre comillas, ¿no? Un almacén inmenso, un campo. Eso era el alfolí. Y cuando leemos ahí, traed todos los diezmos al alfolí, está hablando de que la nación de Israel le presentaba a Dios Jehová de los ejércitos, a Yahweh o a Yahvé, la décima parte de sus productos o cosechas en este granero. Y haya alimento en mi casa, porque esto pues servía para el alimento de la casa de Dios. La casa de Dios era el templo, el recinto, el templo que fue construido por Salomón en Jerusalén. Era el templo fabuloso de Jerusalén. Y esto era alimento, porque los levitas, que eran aquellos que se encargaban de oficiar en el templo de Jerusalén, eran sostenidos también por los diezmos. Los diezmos eran distribuidos para el alimento de los levitas, para el sustento de los levitas. No era un sueldo, nótese bien, no era un sueldo monetario, era alimento, alimento físico. Era el pan material. Bien, y aquí hay una promesa de sustento para la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es el contexto de Malaquías 3:10? El contexto cercano anterior es importantísimo que tengamos en cuenta esto. Malaquías 1:1, vamos a leer. Malaquías 1:1. Malaquías se dirige, el profeta menor Malaquías, ¿a quién se dirige? ¿Cuál fue el auditorio de Malaquías? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Contra la iglesia? No. Contra la nación de Israel. Malaquías, el libro de Malaquías fue escrito originalmente para Israel, no para nosotros. El auditorio del libro del profeta menor Malaquías fue destinado para la nación de Israel, única y exclusivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora leamos el capítulo 3 de Malaquías, Malaquías 3, versículos 6 al 9, que es el contexto ya cercano anterior, casi inmediato anterior de Malaquías 3:10. Leamos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Israel. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Mire la exhortación, la reprensión de Dios para ellos, para los hijos de Jacob, para Israel. Y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes? A Israel, a la nación de Israel. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volveros? ¿En qué nos hemos de volver a ti? ¿En qué nos hemos de arrepentirnos? Versículo 8. Ponga atención. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Quiénes? ¿La iglesia? ¿La iglesia no testamentaria? ¿La iglesia que somos nosotros? No. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Israel robó a Dios porque no le daba al Señor los diezmos, ni tampoco las ofrendas. Versículo 9, contexto cercano, inmediato anterior de Malaquías 3:10. Leemos, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda. ¿Cuál nación? Israel. Israel. La nación toda me habéis robado. La nación toda. Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. No está hablando entonces, en consecuencia, de la iglesia neotestamentaria, gentil que somos usted y yo. ¿Se da cuenta? Ustedes, la nación toda, Israel, me han robado porque no me han dado los diezmos. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces,
está clarísimo como el agua que Malaquías 3:10 se ha sacado de su contexto literario, creando una falsa doctrina de un diezmo monetario para la iglesia, lo cual no es cierto. Entonces se ha construido una hermenéutica eh, dañina, una hermenéutica o interpretación equivocada de Malaquías 3:10. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted que es estudiante de nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología? Amén. Ahora, el contexto cercano posterior. Si eso no es suficiente para usted, bien, leamos capítulo 3 de Malaquías, versículo 12. A ver, Malaquías 3:12. Leemos allí. Y todas las naciones me dirán bienaventurados, os dirán a ustedes bienaventurados, ¿a quiénes? A Israel, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Una promesa para ellos, para la nación de Israel. Ahora, leamos el contexto cercano posterior, ya el contexto ya más lejano, posterior de Malaquías 3:10. Malaquías 4:4. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés. ¿Quién recibió la ley de Moisés? ¿Mm? Israel. Claro que sí, Israel, la nación de Israel. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb, en Horeb, en el monte Horeb o Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel. Muy explícito este versículo 4 de Malaquías 4. Se lo repito, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para la iglesia gentil, no, para todo Israel, para todo Israel. El auditorio, los destinatarios fueron la nación de Israel, los hijos de Jacob, y a ellos Dios les dijo, traed los diezmos al alfolí. Para terminar, en conclusión, el diezmo fue exigido por Dios para Israel y no para la iglesia neotestamentaria. Ya lo hemos demostrado, leyendo el contexto anterior y el contexto posterior, que es una de las reglas o principios de la hermenéutica, para que usted y yo podamos apreciar una correcta interpretación de la Biblia. De Malaquías 3:10, trae los diezmos al alfolí. Dios le dice a la nación de Israel, el alfolí no era un cofre, era un almacén, era un granero. Entonces, el diezmo se dio en el Antiguo Testamento, y el diezmo, décima parte, Maser, lo dieron a Abraham. Jacob hizo un voto, una promesa, fue parte de la ley mosaica y fue exigido por Dios para la nación de Israel, que se tornó como que no obedecía a Dios, y ellos estaban realmente robándole a Dios, porque estaban rehusando servirle con los diezmos y con las ofrendas además. Conmigo será hasta mañana. Repase esta clase. Esa es la parte número 1. Espero haya sido de gran provecho y de aprendizaje para ustedes. Hasta mañana.